Bienvenido a la sexta parte del curso de programación Java Intermedio. En este video daremos inicio a uno de los temas más importantes de programación, que es la programación orientada a objetos. Antes de comenzar a estudiar lo que es la programación orientada a objetos, es importante que estemos conscientes de lo que hemos aprendido hasta ahora, lo cual es programación estructurada o programación procedimental. Esto es un paradigma de programación orientado a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo de un programa de computadora, utilizando únicamente subrutinas y tres estructuras, las cuales son secuencia, selección, que está dividida a su vez en una estructura condicional que es if y una estructura de control que es switch, y la iteración, que son los bucles que ya conocemos, lo cual es for, while y do while. Como puedes darte cuenta, esto que tenemos aquí ya lo sabemos, es justamente lo que nosotros aprendimos en el curso Java desde cero. Es bueno porque sabemos programar, pero aún nos falta bastante por aprender porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos en este momento desarrollar un videojuego, no podríamos, no nos alcanza la programación. Necesitamos utilizar programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es una manera de diseñar y desarrollar software que trata de imitar la realidad tomando algunos conceptos esenciales de ella. El primero de estos es precisamente el de objeto, cuyos rasgos son la identidad, el estado y el comportamiento. Ojo, desde aquí ya nos están diciendo que un objeto es algo que puedes tomar de la realidad y convertirlo en software, además de que los objetos tienen identidad, estado y comportamiento. Ahora, la identidad es el nombre que distingue a un objeto de otro. Posteriormente tenemos el estado, que son las características que lo describen al objeto. Y finalmente tenemos el comportamiento, que es lo que puede hacer nuestro objeto. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos perros. Uno se llama Chester y el otro se llama Milo. Esto es su identidad, es decir, el nombre que tú le des a un objeto va a ser su identidad. En este caso tenemos dos objetos, uno se llama Chester y el otro se llama Milo. Chester es un perro de raza Chow Chow que tiene 5 años de edad y sus principales rasgos físicos es que es peludo, de color negro. Esto es su estado, porque recuerda que el estado son las características que describen a nuestro objeto. Lo mismo pasa con Milo. Milo es un perro de raza pastor alemán, tiene una edad de 3 años y sus principales rasgos físicos es que es enorme y orejón. Este es su estado, al igual que Chester, porque recuerda, el estado de un objeto son las características que lo describen. Y si comparamos a Chester y Milo, ambos ladran, corren, juegan, comen y duermen. Esto es su comportamiento y recuerda que el comportamiento es lo que puede hacer nuestro objeto. Si nos pidieran que hiciéramos un programa orientado a objetos que simulara lo anterior, crearíamos una clase que se llame perro con la extensión .java. Esta clase tendría variables que se llamarían, por ejemplo, raza, color y edad. Algo importante es que a través de las variables nosotros vamos a poder identificar las características que describen a nuestro objeto. Además, también tendría métodos. Los métodos, recuerda que son el comportamiento que puede tener nuestro objeto. En este caso, los métodos que utilizaríamos serían ladrar, correr, jugar, comer y dormir. Y finalmente, no olvidemos los identificadores, ya que son los nombres que les vamos a asignar a nuestros objetos para poder identificarlos, que en este caso es Chester y Milo. En conclusión, un identificador es el nombre del objeto, las variables son las características del objeto y los métodos son el comportamiento de nuestro objeto. ¿Entendió lo anterior? Vamos a abrir NetBeans y crearemos nuestro primer programa orientado a objetos. Para ello vamos a diseñar una suma con la estructura de la programación orientada a objetos. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, archivo, nuevo proyecto y vamos a nombrarlo suma. Un detalle importante es que en esta ocasión no vamos a seleccionar la parte de crear una clase principal, así que damos clic en finalizar. Una vez que NetBeans ha creado nuestro proyecto, vamos a crear el paquete que no solicitamos que nos crearan. Entonces vamos a dar clic derecho sobre esta carpeta, nuevo paquete Java. A este paquete lo vamos a nombrar suma. Recuerda que el nombre de los paquetes siempre debe de ir en minúscula y doy clic en finalizar. Ahora vamos a utilizar dos clases. Para crear las clases voy a dar clic derecho sobre el paquete que acabamos de crear, nuevo y después selecciono Java Class. Aquí voy a nombrar a esta clase suma main y voy a dar clic en finalizar. Y a la siguiente clase la voy a nombrar únicamente suma.
y nuevamente clic en finalizar. Ahora, como puedes darte cuenta, en ninguna de las dos clases NetBeans nos creó el método main. Eso pasa porque nosotros indicamos que no lo hiciera. Lo que estamos haciendo es crear dos clases porque en una va a ir el método main donde se va a ejecutar únicamente la solicitud de datos desde teclado por parte del usuario y la impresión del resultado en pantalla. Y por otro lado, la clase suma se va a encargar de ejecutar toda la parte lógica del programa. Vamos a la clase que se llama suma main y vamos a borrar los comentarios que no vamos a utilizar. Ahora, escribimos nuestro método main. En Java la mayoría de las clases no se pueden utilizar fuera del método main. Por ejemplo, lo que es el system.out.print yo lo puedo utilizar sin problemas dentro del método main, pero si yo lo coloco fuera del método main, en ese momento NetBeans me va a indicar que esto está mal. Esto no se puede. Por esa razón hemos utilizado dos clases y como ya te expliqué, vamos a utilizar una para la parte lógica y otra para la parte donde únicamente vamos a solicitar datos y vamos a imprimir el resultado en pantalla. Entonces vamos a comenzar. Como nosotros vamos a solicitar datos desde teclado, vamos a hacer uso de la clase Scanner. Entonces vamos a importar la librería que necesitamos. Import java.util .scanner. Ahora vamos a crear un objeto. En esta ocasión únicamente vamos a crear el objeto, no vamos a declarar variables. Ahorita vamos a ver por qué. Scanner espacio el nombre de mi objeto que se va a llamar entrada igual a un nuevo objeto de tipo Scanner. Sin olvidar que adentro de los paréntesis tenemos que poner la palabra system.in. Listo. Ahora, lo que tenemos que hacer a continuación es, a través de un mensaje, indicarle al usuario que por favor nos dé el valor 1 y el valor 2 que vamos a sumar. Entonces, a través de un system, dame el primer valor. Dos puntos, espacio, y aquí viene la parte importante. Nosotros, si hubiéramos declarado las variables aquí arriba, hubiéramos perdido tiempo. En cambio, si ponemos entero, valor 1, igual al objeto que se llama entrada con ayuda del método .nextInt, porque son valores enteros, pues yo ya no tuve que declarar y escribir doblemente el valor de la variable. Ahora voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo. Aquí le voy a decir dame el segundo valor. Y entonces aquí únicamente voy a cambiar el nombre por la otra variable que es valor 2. Si te das cuenta ya ahorramos bastante tiempo y espacio en el código haciendo esto de manera más rápida. Hasta aquí nosotros ya hemos pedido los valores y hasta este punto si el usuario ya introdujo desde teclado y dio enter los valores que quiere sumar ya están alojados dentro de valor 1 y dentro de valor 2. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es indicarle al programa que estos valores los queremos enviar a la clase que se llama suma. Esta clase es donde va a tener la parte lógica de nuestro programa. ¿Cómo vamos a lograr enviar estos valores, estas variables a la otra clase? Pues lo vamos a hacer de una manera muy simple. Para ello tenemos que crear un objeto del tipo de clase con el que vamos a enviar los datos, en este caso con la clase que nos queremos comunicar. ¿Cómo se llama la clase con la que nos queremos comunicar? Pues es esta de aquí. Entonces voy a crear un objeto de tipo suma que se llame valores. Recuerda que el nombre del objeto puede ser el que tú quieras. Después voy a decir que esto va a ser igual a un nuevo objeto de tipo suma. Agrego un par de paréntesis y listo. Esto me lo permite NetBeans porque en efecto es un objeto que se va a comunicar con la clase que se llama suma. Pero aquí lo importante es que no solo basta con que creemos el objeto, sino que también tenemos que indicarle que va a enviar dos valores. En este caso va a ser el valor que tiene valor 1 y el valor que tiene la variable valor 2. Para poder enviar los datos a través de un objeto, tenemos que colocarlos aquí dentro de estos paréntesis. Voy a poner la variable valor 1 separado con una coma la siguiente variable, valor 2. Si tuviéramos más variables, las colocaríamos aquí adentro, pero como no es el caso, solo colocamos las que queremos enviar. Ahora, esto que estamos haciendo se le conoce como enviar o pasar datos a través de argumentos, aunque aquí NetBeans me indica que tiene un error y eso sucede porque recuerda que siempre que manejemos valores o datos dentro de un programa debemos de colocarlos dentro de un espacio en memoria. Y sí, en efecto, aquí están dentro de un espacio en memoria, pero aquí ya los hemos enviado. Entonces, cuando estos valores llegan a la clase suma, dice, oye, espérame,
es que no hay un espacio en memoria donde colocarlos. Entonces regresa aquí y por eso marca este error. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a crearles un espacio en memoria. Puedes borrar los comentarios, yo por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer. Estando dentro de la clase suma, lo primero que voy a hacer es crear 3 variables. Estas variables van a tener un modificador de acceso de tipo privado, porque solo quiero que se utilicen dentro de la clase suma. Ahora, voy a indicar que van a ser de tipo entero y que se van a llamar de la siguiente manera: v1 para valor 1, v2 para valor 2 y finalmente resultado para guardar el resultado de la suma. Ahora, vamos a solucionar el problema que tenemos en la clase suma main, que es que está enviando 2 valores y nosotros en la clase suma no tenemos dónde recibirlos. Para ello es necesario crear un método que se llame exactamente igual del tipo de la clase que estamos utilizando. Es decir, nuestro objeto valores es de tipo suma. Entonces, cuando llegue aquí, va a buscar un método que sea o que se llame suma. Entonces, vamos a poner aquí public espacio suma. Vamos a abrir un par de paréntesis, agregamos unas llaves y listo. Lo que vamos a hacer aquí es indicarle que cuando llegue aquí nuestro objeto valores va a encontrar 2 elementos o 2 espacios en memoria donde va a poder depositar los datos que trae consigo. Es decir, valores cuando está viajando hacia acá, hacia la clase suma, también se lleva valor 1 y valor 2. Y cuando llegue aquí va a decir, ya llegué, ¿dónde los puedo colocar? Entonces el método public suma le va a indicar, ah mira, vas a poderlos depositar aquí. Entero, valor 1, coma, entero, valor 2. Y como puedes darte cuenta, si nosotros regresamos a la clase suma main, el error ya no está, porque en efecto, ahora sí, una vez que el objeto valores llega a la clase suma, ya tiene dónde colocar esos valores. Entonces dice, ah, ok, perfecto, esto ya está bien. Pero aquí no acaba todo. Dentro de este método tenemos que agregar algo extra. Y es que ahora tenemos que guardar los valores que acabamos de recibir, que en este caso nos los trajo el objeto valores. Tenemos que guardarlos ahora en nuevas variables, porque si no, no los vamos a poder utilizar. Y por ello creamos estas variables previamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, vamos a usar una palabra que ya hemos usado anteriormente, que es la palabra this. Recuerda que la palabra this hace referencia a la clase que estamos usando actualmente. En este caso es esta de aquí, que es la clase suma. Esta palabra ya la vamos a aprender más a fondo en el siguiente video. De momento vamos a colocarla, ¿vale? Vamos a poner this, punto, y ahora vamos a utilizar la variable donde queremos guardar primero el valor 1. En este caso es en la variable v1. Y le voy a decir que aquí esto va a ser igual al valor que nos acaban de traer, que es valor 1. Y listo, con esto le estamos indicando al programa que el valor que acaba de llegar, que es valor 1, se va a guardar dentro de la variable que es v1, lo cual es una variable de la clase suma, ¿vale? Bien, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para valor 2. Vamos a decir this punto y ahora quiero usar la variable v2 y vamos a decir que aquí quiero guardar el valor 2. Y listo, con esto nosotros ya tenemos los valores que el usuario ingresó desde la clase que se llama suma main. Ya los tenemos guardados en unas variables que ahora sí podemos utilizar. Posteriormente vamos a crear un método que nos permita a nosotros poder realizar la suma. Entonces vamos a escribir public porque quiero que este método tenga comunicación con otros métodos o con otras clases. Además de escribir la palabra void. La palabra void nos va a ayudar a nosotros a poder indicarle a este método que tiene que retornar un valor, es decir, que nos tiene que regresar el resultado de la suma. Si nosotros no escribimos la palabra void, no vamos a poder utilizar el valor que dé como resultado de la suma. Entonces ponemos void y finalmente le asignamos un nombre. Le voy a poner yo operación y después agrego un par de paréntesis porque es un método. Agrego un par de llaves y listo. Con esto yo ya tengo un nuevo método. Ahora, dentro de este método voy a realizar la suma. Le voy a poner aquí que el resultado va a ser igual al valor de v1 más v2. ¿Por qué tomo estas variables? Porque estas variables son las que yo ya asigné que van a tener el valor que el usuario asignó desde la clase suma main. Por eso estamos utilizando estas variables. Bien,
Hasta aquí nosotros ya terminamos de sumar. Ahora vamos a crear un último método. Este método lo que nos va a permitir a nosotros es poder imprimir el resultado. Y para poder utilizar el resultado de esta suma, forzosamente tuvimos que poner la palabra void. Entonces vamos a crear este último método que va a ser public espacio y nuevamente vamos a escribir la palabra void porque también quiero que nos regrese un valor. Entonces vamos a poner public void espacio imprimir, porque este método nos va a permitir a nosotros poder imprimir el resultado de la suma en consola o en pantalla, ¿vale? Bien, agrego un par de paréntesis, un par de llaves y listo. Lo que voy a hacer aquí es primero mandar a llamar al método que hace la suma, porque él es el que tiene el resultado. ¿Y quién es el método que hace esta suma? Pues el método operación. Bien, una vez que yo ya coloqué el método que tiene el resultado, ahora solo voy a mandar a imprimir este resultado, es decir, voy a poner la función que quiero que haga. En este caso, quiero que haga la siguiente función. Vamos a poner un system.out.println y entre paréntesis vamos a poner aquí, y entre comillas, el resultado de la suma es... dos puntos, espacio y concatenamos la variable que tiene el resultado, que es resultado. Ojo, aquí aunque yo no ponga el método que tiene el resultado, pues no me va a causar ningún problema, porque realmente la variable resultado sí existe y yo puedo imprimir el valor, pero realmente la suma se llevó a cabo dentro del método operaciones. Entonces, al haber escrito la palabra void, este resultado lo tiene el método operación. Por eso es que yo le digo, oye, te necesito aquí porque tú sabes cuál es el resultado. Bien. Hasta aquí ya hemos terminado. Nos falta una última cosa. Vamos a regresar a nuestro método, a nuestra clase que se llama SumaMain. Vamos a mandar a llamar al método que nos permite imprimir en pantalla el resultado. Porque ojo, una cosa es que lo tengamos aquí, pero no está en la parte donde se va a ejecutar nuestro programa, que es en el método main. Entonces tenemos que indicarle aquí a través del objeto que es el que se comunica o es el que hace de mensajero entre la clase SumaMain y la clase Suma para que podamos utilizar el método imprimir. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner el nombre del objeto que estamos utilizando, que se llama valores. Después, con un punto, vamos a mandar a llamar a ese método que creamos, que mira, aquí está imprimir. De hecho, si te das cuenta, también podemos mandar a traer al método operación que creamos previamente, pero ese ya no lo necesitamos aquí. Aquí nosotros solo necesitamos el método imprimir. Listo, hasta aquí nosotros ya terminamos nuestro programa con la estructura de programación orientada a objetos. Ahora, vamos a ejecutarlo para ver que efectivamente esté funcionando. Nos va a pedir nuestro primer valor. Vamos a poner que yo quiero sumar un 5. Después le voy a indicar que quiero sumar un 10. Y como puedes darte cuenta me dice que el resultado de la suma es 15. La programación orientada a objetos realmente es algo que sí conlleva bastante trabajo para comprenderla en su totalidad. Quizás en este punto tú te estés preguntando por qué programar una suma con programación orientada a objetos y no con programación estructurada, que resulta mucho más sencillo. Y sí, en teoría tienes razón, pero aquí lo importante es que nosotros nos vayamos adaptando a este nuevo tipo de programación que nos va a facilitar bastante la tarea al momento de realizar desarrollos de software mucho más robustos. De momento no te preocupes, esto lo iremos viendo conforme vayamos avanzando en el curso y por supuesto que yo te explicaré detalle a detalle de lo que vayamos haciendo. Como siempre, el código yo te lo dejo en la descripción del video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.